Más silencio. Más paz. Más vida verdadera. Cada momento de silencio es una semilla de sabiduría que sembramos en el alma. Hoy, quiero invitarte a un acto de profunda rebeldía. No a levantar la voz. No a sumar más opiniones al coro infinito de voces. Hoy te invito a callar. A hacer silencio. A encontrar la paz, donde nadie la está buscando. Dentro de ti. Vivimos rodeados de ruido. De palabras vacías. De pensamientos que no cesan. Pero en algún lugar, detrás de todo ese tumulto, existe un espacio secreto, donde habita la verdadera paz. El silencio. Vivimos en una época, donde el ruido es una anestesia. Información. Notificaciones. Música constante. Debates. Discusiones. Nos decimos que amamos la paz, pero no soportamos el silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio no hay distracción. En el silencio no podemos escapar de nosotros mismos. Aparecen las heridas no sanadas. Las emociones reprimidas. La verdadera voz del alma. El silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la presencia viva de lo esencial. En el silencio, escuchamos a Dios. En el silencio, escuchamos nuestro propio latido. Cada vez que callas el mundo exterior, una perla de sabiduría se forma dentro de ti. Una intuición, un destello, una respuesta que no encontrabas. ¿Te has dado cuenta? Los momentos más importantes de la vida son silenciosos. Un abrazo. Una mirada. Un amanecer. Una lágrima. No necesitamos más información. No necesitamos más opiniones. No necesitamos más ruido. Necesitamos más silencio. Necesitamos más espacio, para que la verdad pueda florecer. Haz silencio. Y descubrirás que la paz no era algo que tenías que buscar fuera, sino algo que siempre estuvo dentro. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de uno mismo. Al silenciar el mundo exterior, comenzamos a escuchar nuestra voz interior. El silencio es un espejo. Nos muestra lo que realmente somos. Cuando logramos quedarnos quietos, cuando aceptamos ese primer momento de incomodidad, algo milagroso sucede. Empezamos a escuchar la música secreta del universo. El sonido de nuestra respiración. El latido de nuestro corazón. El murmullo de algo más grande que nosotros, que siempre ha estado allí, esperando que dejáramos de hacer ruido. Hay un lenguaje que solo puede entenderse en el silencio. El lenguaje de Dios. El lenguaje de la naturaleza. El lenguaje del amor verdadero. No es casualidad que los momentos más sagrados de la vida, el nacimiento, la muerte y la compasión profunda, sean momentos de silencio. No hay palabras que puedan reemplazar esa verdad sentida. Cuando hacemos del silencio un hábito, el alma empieza a sanar. Se ordenan los pensamientos. Disminuye el ruido mental. La ansiedad se disuelve como niebla ante el sol. Surge la inspiración. La intuición. La sabiduría natural, que estaba enterrada bajo capas de confusión. Incluso, nuestro cuerpo lo siente. El ritmo cardíaco baja. La tensión disminuye. El sistema nervioso se regula. Nos volvemos más claros, más presentes, más vivos. En el silencio, oramos sin palabras. En el silencio, reconocemos que todo está conectado. Cada vez que elegimos el silencio en vez de la reacción automática. Cada vez que escuchamos en vez de interrumpir. Cada vez que descansamos en el ser, en lugar de perseguir el hacer. Nos transformamos en algo más amplio, más amoroso, más consciente. ¿Sabes? A veces, pienso que la vida sería mucho más fácil, si simplemente calláramos un poco más. No me refiero a un silencio incómodo, de esos que pesan, sino a ese otro tipo de silencio. Uno que es como un abrazo. Un silencio que te envuelve. Que te sostiene. Que te deja ser quien eres. Sin exigencias.
Últimamente, he estado buscando más de ese silencio. No porque quiera alejarme del mundo, sino porque quiero acercarme más a mí. Cuando todo se apaga un poco, el ruido, las expectativas, las preocupaciones. Empiezas a escuchar cosas que antes no podías oír. El sonido de tu respiración. El latido tranquilo de tu corazón. Y, a veces, si prestas mucha atención, hasta puedes oír cómo te habla la vida misma. No con palabras. Con sensaciones. Con certezas que aparecen de la nada. Como pequeñas perlas que el alma deja caer, cuando, por fin, nos detenemos a escucharla. Me he dado cuenta de que el silencio no es vacío. El silencio está lleno. Lleno de respuestas. Lleno de paz. Lleno de todo eso que no podemos encontrar en medio del ruido de allá afuera. A veces, pensamos que necesitamos más información, más estímulos, más opiniones. Pero, en realidad, muchas veces lo que necesitamos es exactamente lo contrario. Más espacio. Más vacío. Más silencio. Porque el alma, amigo mío, no grita. El alma susurra. Y para poder oír sus susurros, necesitamos aprender a hacer silencio. ¿Sabes qué he empezado a hacer algunas mañanas? Apenas abro los ojos. No busco el teléfono. No pongo música. No enciendo nada. Solo respiro. Me siento unos minutos y me dejo estar en silencio. Y te juro que a veces, en esos primeros minutos, descubro más respuestas, más paz y más claridad que en todo un día lleno de palabras. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia pura. Y cada vez que nos regalamos unos instantes de silencio verdadero, sembramos una semilla de paz en nuestro interior. Así que, si alguna vez sientes que todo pesa demasiado, que la vida se llena de ruido y no sabes qué hacer, no corras. No busques más. Haz silencio. Cierra los ojos. Respira. Quédate contigo mismo. Aunque sea incómodo al principio. Confía. Porque en ese silencio vas a encontrar exactamente lo que estabas buscando. Paz. Y tal vez, si te quedas un poquito más, encuentres también amor. El verdadero. El que no necesita palabras. ¿Sabes? Hay algo que he estado pensando mucho últimamente. Y es que a veces confundimos el estar vivos con estar ocupados. Pensamos que mientras más hacemos, más vivimos. Más mensajes. Más reuniones. Más actividades. Más palabras. Pero a veces, la verdadera vida sucede cuando no estamos haciendo nada. Cuando simplemente estamos respirando, sintiendo, existiendo, en silencio. Lo he sentido en mi propia piel. Cada vez que dejo de correr detrás de todo, el alma empieza a hablarme bajito. No me grita. No me exige. Simplemente, me recuerda quién soy. ¿Te has dado cuenta de lo raro que se ha vuelto el silencio? Parece que necesitamos tener siempre algo sonando. Música. Televisión. Podcast. Notificaciones. Como si el silencio fuera algo incómodo. Algo que hay que llenar de inmediato. Pero no debería ser así. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. Una presencia tan pura que a veces asusta porque no podemos escondernos en ella. No puedes mentirte cuando estás en silencio. No puedes pretender. No puedes distraerte. El silencio es como un espejo limpio que te muestra quién eres de verdad. A veces, lo más valiente que podemos hacer no es pelear, ni discutir, ni demostrar nada. A veces, lo más valiente es sentarnos en silencio con nosotros mismos. Y no salir corriendo. Permitirnos sentir lo que sea que surja. La tristeza que evitamos. La alegría que olvidamos. El cansancio, los sueños, los duelos pendientes. Todo eso que escondemos bajo capas y capas de ocupaciones. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que cuando atraviesas ese primer umbral de incomodidad,
El silencio empieza a ser dulce. Empiezas a encontrar una paz que no depende de nada ni de nadie. No depende de si te reconocen, de si te aprueban, de si te aplauden. Es una paz que nace simplemente de estar vivo. Y descubres que tú mismo eres suficiente. Sin adornos. Sin pruebas. Sin historias. Solo tú. Respirando en medio del milagro silencioso de estar aquí. Mira. No necesitas irte al Himalaya, ni encerrarte en un monasterio. Puedes crear pequeños rituales de silencio en tu vida diaria. Al despertar, quédate 5 minutos en silencio, antes de hacer cualquier cosa. Antes de dormir, apaga todo y escucha el sonido de tu respiración. Mientras caminas, no pongas música. Escucha los sonidos del mundo. Antes de responder a una conversación difícil, respira y escucha tu corazón en silencio. Pequeñas islas de silencio en medio de la marea del mundo. Y cuando sientas que todo te abruma, cuando la vida te pese, cuando el corazón esté cansado de tanto ruido, recuerda esto. No necesitas hacer más. No necesitas entender todo. No necesitas tener respuestas inmediatas. Solo haz silencio. Cierra los ojos. Vuelve a ti. En el silencio, todo se acomoda. En el silencio, todo regresa a su lugar. Más silencio. Más paz. Más vida. No busques fuera lo que ya habita en ti. Porque donde hay silencio, hay verdad. Donde hay silencio, hay amor. Donde hay silencio, está Dios. ¿Sabes qué he descubierto, amigo mío? Que muchas veces no es el ruido del mundo lo que más nos agota, sino el ruido que llevamos dentro. Pensamientos dando vueltas. Miedos que susurran. Recuerdos que no se terminan de apagar. Vamos cargando voces ajenas. Expectativas que no son nuestras. Culpas heredadas. Y sin darnos cuenta, vivimos escapando de nosotros mismos. Corriendo hacia cualquier ruido que nos distraiga de ese encuentro silencioso que tanto tememos. El encuentro con nosotros. Al principio, el silencio asusta. Se siente como un abismo. Una soledad demasiado grande. Pero lo que he aprendido es que ese abismo no es nuestro enemigo. El abismo es el umbral. Es el espacio sagrado, donde todo lo falso se cae. Donde solo queda lo verdadero. Donde dejamos de ser personajes. Máscaras. Y volvemos a ser simplemente alma. Y cuando logras quedarte, cuando no huyes, entonces empieza la magia. Empiezas a sentir que no estás solo. Que nunca lo estuviste. El silencio empieza a llenarse de presencias invisibles. La presencia de tu propia esencia. La presencia de Dios, o del misterio, o de como tú quieras llamarlo. Es como si el silencio, en vez de vaciarte, empezara a llenarte de algo que no puedes explicar, pero que reconoces como hogar. ¿Te has dado cuenta? En la naturaleza, nada grita para existir. El árbol crece en silencio. El río fluye en silencio. La flor se abre en silencio. El sol no hace ruido al iluminar. La vida verdadera siempre es silenciosa. Y nosotros, en nuestro fondo más profundo, también estamos hechos de ese silencio creador. A veces, me pregunto, ¿cuántas palabras innecesarias hemos dicho, solo por miedo a quedarnos en silencio? ¿Cuántos malentendidos, cuántas heridas, podríamos haber evitado, si hubiéramos aprendido a escuchar más, a callar más, a simplemente estar? No te miento. Al principio, no fue fácil. Al principio, me sentía inquieto. Miraba el reloj. Me rascaba la cabeza. Inventaba cualquier excusa para no estar en silencio. Pero luego, algo dentro de mí empezó a cambiar. El silencio dejó de ser un vacío. Empezó a ser un refugio. Un espacio donde no tenía que ser perfecto, ni fuerte, ni exitoso, ni nada. Solo ser. Y ahora, te lo digo de corazón.
Cada vez que siento que me pierdo, que me canso, que me desvanezco un poco en las tormentas de la vida. No busco más respuestas afuera. No corro, no discuto, no me defiendo. Solo hago silencio. Cierro los ojos. Y vuelvo a casa. Así que, si algún día te sientes perdido, cansado, abrumado, no pienses que tienes que hacer más. A veces, el acto más sabio es rendirse al silencio. Dejar que el alma tome el control. Dejar que el silencio acomode lo que tú no puedes acomodar con tus fuerzas. Porque el alma siempre sabe el camino de regreso. Más silencio. Más paz. Más verdad. Más amor. Quédate en el silencio, amigo mío. Ahí, todo lo que buscas, ya te está esperando. Qué hermoso es el silencio. Un arte olvidado. Un lenguaje sagrado. Cuando logres escuchar verdaderamente el silencio, amigo mío, habrás aprendido el idioma secreto del alma. Porque no es el ruido externo el que nos aturde, sino el grito de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de nuestras prisas interiores. El silencio no es huir del mundo. No es aislarse. Es desprenderse. Es conquistarse a uno mismo. Y esa conquista no es fácil. El silencio no es un don que se recibe sin más. Es un fruto que madura lentamente, que requiere paciencia, entrega y fe. El tiempo y el silencio son hoy los lujos más valiosos que existen. Para llegar de verdad al alma de otro ser humano, necesitamos silencio. No el silencio forzado, sino ese que nace del respeto, de la escucha profunda, de la presencia viva. Solo cuando el entorno está en calma, podemos tocar suavemente el corazón del otro. El silencio es una fuente de gran fuerza. En el silencio, las heridas se cierran. En el silencio, las fuerzas se renuevan. Dentro de nosotros, aunque a veces lo olvidemos, habita un silencio tan vasto como el mismo universo. Cuando entramos en ese silencio, recordamos quiénes somos. Recordamos que no somos el ruido de nuestros pensamientos, ni la agitación de nuestras emociones. Somos espacio. Somos luz. Somos paz. El silencio también nos enseña a valorar nuestras palabras. Cada palabra que pronunciamos tiene un hoy y un mañana. Tiene un peso invisible. Un alcance que no siempre podemos calcular. Por eso, quien ama la verdad, ama también el silencio. Porque sabe que las palabras son semillas. Y que antes de hablar, hay que sembrarlas en silencio. La naturaleza lo sabe bien. Las plantas crecen en secreto. Solo cuando están listas, asoman tímidamente su cabeza por encima del suelo. Nosotros deberíamos aprender de esa sabiduría silenciosa. Hablar, solo cuando nuestras palabras estén maduras. Hablar, solo cuando nuestras palabras sean más hermosas que el silencio. Y si alguna vez dudas, si no sabes qué decir, quédate en silencio. El silencio es oro, cuando no tenemos una respuesta sabia. El silencio no traiciona. El silencio no hiere. El silencio protege. Muchas veces me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Porque una palabra lanzada sin conciencia puede herir más que 1000 silencios. Y a veces, el silencio es el único mensaje que verdaderamente se entiende. ¿Qué es, entonces, el silencio? Es fuerza. Es sabiduría. Es recordatorio de que no todo debe ser dicho. Es la cuna donde se gesta la comprensión profunda. El silencio es el capullo donde la oruga se transforma en mariposa. Donde la nube se convierte en rayo. Donde el ser humano renace a sí mismo. El silencio es concentración. Es seguir tu órbita. Hacer tu propia obra. Cumplir tu destino. Es meditar. Es medir. Es pesar antes de hablar. Es poner en cada palabra la promesa. La claridad. La devoción verdadera. Después del silencio, solo la música se acerca a expresar lo inexpresable.
La música y el silencio son dos caras del mismo misterio. La forma en que el alma canta, sin romper la paz. Recuerda siempre, amigo mío. Aquel que no entiende tu silencio, tampoco entenderá tus palabras. Mantente fiel a tu silencio. Que el mundo hable, que el mundo corra, que el mundo grite. Tú. Permanece en tu centro. Porque en el fondo de ese silencio, allí es donde verdaderamente empieza la vida. No malgastes tus palabras en quienes merecen tu silencio. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es no decir nada. De nada sirve discutir con quienes no desean comprender. Porque el silencio es la respuesta de la verdadera sabiduría. La forma más sabia de responder ante lo absurdo es el silencio mismo. Un silencio que no es vacío, sino presencia consciente. El silencio interior es el primer signo de evolución verdadera en un ser humano. Es la primera piedra del templo de la sabiduría. Saber guardar silencio es una de las mayores virtudes. Una fuerza invisible que sostiene el alma. La persona más sabia no es la que más habla, sino aquella que actúa con serenidad y deja que sus hechos hablen por ella. Porque el valor de un ser no se mide por lo que dice, sino por la integridad con que vive. El silencio es el espacio donde las grandes cosas nacen. Todo lo que se hace en silencio crece más fuerte, más puro, más verdadero. Solo quien logra poner orden en sí mismo, gracias a su conocimiento interior, puede experimentar el verdadero silencio. Y es desde esa serenidad donde la sabiduría comienza a florecer. El silencio abre puertas invisibles. Es una fuente de bendiciones que fluye silenciosa para toda la humanidad. Nunca subestimes la determinación de alguien que guarda silencio. Callar no es signo de debilidad. Es signo de fuerza contenida. De carácter templado. De dominio sobre uno mismo. La armonía que descubras en los momentos de silencio debe acompañarte durante el día. Permite que impregne tus actos, tus palabras, tus gestos. Habla solo desde ti mismo. Desde tu verdad más honesta. Nunca hables en nombre de otros. Ni por deber. Ni por complacer. Cada palabra tuya debe ser auténtica, o, mejor, no ser dicha. Recuerda. El que realmente sabe. Calla. Y si has de hablar, que tus palabras sean más hermosas y necesarias que el silencio que rompen. Cultiva el silencio. En tus gestos. En tu manera de moverte. En la forma en que ocupas el espacio. Evita ser brusco, ruidoso, invasivo. Porque todo gesto impregnado de silencio es un gesto lleno de sensibilidad. De delicadeza. De armonía. Y entre dos males, siempre elige el vicio silencioso, antes que la virtud ostentosa. Yo, prefiero aquel que falla en soledad, sin molestar, que aquel que hace un bien, y se enorgullece ante el mundo. El silencio interior, es un arte mayor. Es pensar, sin la tiranía del ego. Es volar sin alas. Es caminar, sin necesidad de huellas. Es escuchar, sin interrumpir. Es observar, sin perturbar. De nuestros ancianos, de aquellos formados en las escuelas invisibles del silencio. Tenemos tanto que aprender. Observar. Escuchar. Y solo entonces. Actuar. Esa es la manera de vivir despiertos. Mira a los animales, y aprende de ellos. Observa cómo cuidan a sus crías. Cómo protegen. Cómo enseñan. Sin palabras. Solo con su presencia. Mira a los ancianos. Esos guardianes silenciosos de la vida. Observa su calma. Su forma de moverse. Su manera de mirar el mundo. Siempre, observa primero. Observa con el corazón abierto y la mente quieta. Sin prisas. Sin juicio. Y entonces, solo entonces, empezarás a comprender. Y cuando hayas visto y sentido lo suficiente, podrás actuar con firmeza, con serenidad y sin temor.
De esta manera, aprenderás a hablar con sabiduría, sin desperdiciar tu energía. Cuanto más sabio te vuelves, más a gusto te sientes en el silencio. Descubres que no es necesario hablar todo el tiempo, para ser entendido. Que a veces, tu sola presencia, tu sola calma, transmite mucho más que 1000 palabras. No hagas promesas que no puedas cumplir. No te quejes. No permitas que palabras negativas contaminen tu mundo. Recuerda. Todo lo que pronuncias. Crea. Cada palabra es una semilla, sembrada en tu propio destino. Si no tienes algo bueno, verdadero y útil que decir, elige el silencio. Aprende a ser como un espejo. Escucha, observa, refleja la energía que recibes, sin distorsionarla. Antes de actuar o responder, haz una pausa sagrada de silencio interior. Desde ese centro de quietud, decidirás mejor. Y desde allí, crecerá tu confianza, tu sabiduría, tu fuerza verdadera. Y si un día no sabes qué responder, si una pregunta te deja vacío, acéptalo con humildad. El ego odia no saber. Le gusta aparentar certeza, inventar opiniones, defender su imagen. Pero en realidad, el ego no sabe nada. No pasa nada por no saber. Reconocerlo te libera. Evita el juicio. Evita la crítica. No juzgar a los demás es un acto de compasión infinita. Cada vez que juzgas, no haces más que proyectar tus propias heridas no resueltas. Criticar es ruido. Es una pérdida inútil de energía. Recuerda. Juzgar a otros no te eleva. Solo revela tus propios miedos. El sabio tolera en silencio. No necesita alardear. No necesita imponerse. El tonto es conocido por su ruido. El sabio por su silencio. Si no tienes algo valioso que aportar, quédate en paz. Quédate callado. Quédate contigo mismo. Y recuerda una gran verdad. Todo lo que te molesta en los demás es un reflejo de algo que aún no ha sanado en ti. No pierdas tu energía intentando cambiar o convencer a otros. Cada quien debe recorrer su propio camino. Concéntrate en ti. Ocúpate de tu alma. De tu verdad. De tu crecimiento. No te defiendas. No gastes tu fuerza explicándote o justificándote. Cuando eliges no defenderte, demuestras que las palabras de otros no pueden afectarte. Que eres libre. Que tu felicidad no depende de convencer a nadie, sino de permanecer fiel a ti mismo. Permanece en silencio la mayor parte del tiempo. Habla solo cuando sea necesario. Y, cuando lo hagas, sé breve, sé claro, sé consciente. El verdadero arte consiste en hablar lo justo cuando realmente aporta algo. Así como aprendemos a usar la palabra, debemos también aprender a usar el silencio. Porque el silencio tiene tanto valor como la palabra. Y saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. Tu silencio interno te vuelve invulnerable. El ego, por naturaleza, quiere hablar todo el tiempo. Explicar, justificarse, imponerse. Pero tú puedes practicar el arte de no hablar. Dedica un día a la semana, o, al menos, unas horas cada día, a la abstinencia consciente de palabras. Escoge el silencio como compañero. Es un ejercicio profundo, que te permitirá conocerte mejor. Y descubrir el verdadero poder de tu presencia. Aprenderás entonces el arte de hablar sin palabras. De irradiar la luz de tu corazón. Y la sabiduría silenciosa que nace de tu propio ser. Cuando logres esta fuerza interior, atraerás hacia ti todo lo que necesites para cumplir tu propósito y liberarte verdaderamente. Pero debes permanecer atento. Si permites que el ego se infiltre y abuse de ese poder, ese mismo poder se convertirá en veneno. El ego contaminado transforma la paz en conflicto, la sabiduría en arrogancia y la luz en sombra. Quédate en silencio. Cultiva tu ser más íntimo.
Respeta la vida, las decisiones y el tiempo de los demás. No trates de controlar ni de forzar. No intentes moldear a otros a tu imagen. Sé tu propio maestro. Y permite que los demás sean lo que son. O lo que pueden llegar a ser. Recuerda. El silencio es una forma de inteligencia. El verdadero silencio interior ocurre cuando dejamos de lado los pensamientos, los deseos, las memorias, las fantasías y los viejos sueños. El silencio no es ausencia de vida. Es vida en su estado más puro. A veces es mejor simplemente callar y sonreír. Un silencio acompañado de una sonrisa puede abrir puertas que 1000 palabras no lograrían nunca abrir. Mientras más tiempo seas capaz de permanecer en silencio, más aprenderás a escuchar de verdad. Escuchar no solo las palabras que se dicen, sino también lo que se esconde entre ellas. Escuchar la vibración del alma de quien te habla. El silencio también se puede escuchar. Y cuando realmente escuchas el silencio, surge un entendimiento inmediato. Escuchar palabras es sencillo. Basta un poco de educación. Pero para escuchar el silencio, necesitas una transformación profunda de tu ser. El verdadero silencio no está afuera. No es ausencia de ruido. El verdadero silencio brota de adentro. De un corazón que ya no necesita hablar para demostrar quién es. Existen 2 tipos de silencio. Uno es el que cultivas. Y otro es el que llega por sí mismo como un regalo del alma. El primer silencio, el cultivado, es un esfuerzo consciente. Es la represión de la bulla interior. Se puede alcanzar a través de la práctica. Pero es frágil. Es como sentarse sobre un volcán. En cualquier momento, por cualquier provocación, puede estallar. Ese no es el verdadero silencio. Es apenas un silencio forzado, tenso, artificial. El otro silencio es diferente. Es el silencio que surge solo. No es impuesto ni desde afuera ni desde adentro. Brota como un manantial, desde el fondo mismo del ser. Este silencio auténtico es tan vasto, tan completo, que puede contener las palabras sin quebrarse. Puede abrazar el habla sin perder su esencia. No le teme a la voz. No le teme al movimiento. Es un silencio que permanece intacto, inalterable. Porque el verdadero silencio no es ausencia de palabras. El verdadero silencio es una presencia viva. Un estado de ser que te habla, que te canta, que te envuelve con su energía inmensa. No es vacío. No es muerte. No es el silencio del cementerio. Es el silencio palpitante de la vida misma, vibrando en cada célula, afirmando su existencia con gozo. No confundas la ausencia de tensión con el verdadero silencio. Escapar del mundo. Buscar soledad, para encontrar una paz superficial, no es más que un alivio momentáneo. El silencio real debe nacer en medio del bullicio. En la plaza llena de voces. En la familia. En el trabajo. En la calle. No huyas. Aprende a estar en silencio, dentro del mundo. Practica el silencio con tus amigos. Con tu pareja. Con tu familia. De vez en cuando, siéntense juntos, sin hablar. Sin comentar. Sin llenar el espacio con palabras innecesarias. Deja que el silencio sea compartido. Y no solo calles afuera. Termina también con el ruido adentro. Deja de alimentar el monólogo interior. Simplemente, siéntanse. Y escuchen. Deja de pensar innecesariamente en cosas innecesarias. La mente tiende a enredarse en lo trivial. En lo inútil. Agotando así su energía más valiosa. Aprende a soltar esos pensamientos que no construyen, que no iluminan. Cuando dejes de pensar en lo inútil, te sorprenderás de la paz que empieza a nacer en ti. Al llegar a lo esencial, solo permanece el amor. Y cuando tu corazón es solo amor, puedes entrar en el centro mismo del silencio.
La rabia, la codicia y la lujuria no son necesidades verdaderas. Son parásitos. Sombras que te drenan, que explotan tu energía y te alejan de tu esencia. Si cultivas el silencio dentro de ti, verás crecer también la amabilidad y el amor. Tu vida se transformará entonces en una danza sagrada, en una celebración momento a momento, en un regocijo sin causa. La sabiduría llega en el aquietarse. Solo mira. Solo escucha. No necesitas nada más. La quietud, el mirar atento y el escuchar profundo activan la inteligencia dormida. Escucha al silencio. Porque cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Y cuando te desconectas de ti, te pierdes también en el ruido del mundo. La quietud es tu verdadera naturaleza. No tienes que buscarla afuera. Solo debes recordarla. Cuando haya silencio a tu alrededor, escúchalo. Presta atención. Escuchar el silencio despierta dentro de ti la dimensión olvidada de la quietud. Porque solo quien permanece quieto puede realmente ser consciente del silencio. Observa cómo, en el instante en que te haces consciente del silencio, dejas de pensar. No es que la mente se esfuerce por callar. Simplemente, eres consciente, estás despierto, sin necesidad de pensamientos. Mira un árbol. Mira una flor. Mira una planta. Deja que tu conciencia repose en ellos. Permite que la naturaleza te enseñe lo que has olvidado. El arte de la quietud. Cuando contemplas verdaderamente un árbol y percibes su profunda quietud, tú mismo, sin darte cuenta, te aquietas. Y en ese espacio de silencio compartido, te reencuentras con tu alma. El silencio puede ayudarnos, pero no es estrictamente necesario para encontrar la quietud interior. La verdadera serenidad nace cuando aceptamos este momento tal como es. Cuando dejas de resistir la vida. Cuando abrazas el ahora. Entonces, sin esfuerzo, entras en paz. Presta atención a las pausas. A la pausa entre dos pensamientos. Al espacio entre las palabras de una conversación. Al silencio entre dos notas de un piano. Al instante suspendido entre una inspiración y una expiración. Obsérvalas. Siéntelas. Mira cómo se abre un portal de quietud en esos espacios. La verdadera inteligencia actúa en silencio. No necesita alardes ni estruendos. En la quietud florece la creatividad. En la quietud llegan las verdaderas soluciones. El silencio es la esencia secreta de todo lo que existe. De las galaxias que giran en el vacío. De las hojas de hierba que bailan con el viento. De las flores que abren su corazón a la luz. De los árboles. Los pájaros. Los ríos. Y las estrellas. El silencio es el único espacio que no tiene forma, pero que sostiene toda forma. Cuando miras un árbol en silencio. Cuando contemplas a un ser humano sin pensamientos ni juicios. ¿Quién está mirando? Es tu conciencia quien mira a su propia creación. Tal como se narra en las escrituras antiguas. Dios creó el mundo y vio que era bueno. Eso mismo sucede cuando miras sin filtros. Sin mente. Ves la bondad esencial de todo lo que existe. Hoy, más que nunca, el mundo necesita sabiduría. Pero, ¿dónde se encuentra la sabiduría? No en los discursos. No en la prisa por tener razón. La sabiduría nace cuando somos capaces de aquietarnos. Solo mira. Solo escucha. No hace falta nada más. Si no puedes hablar con verdad, guarda silencio. Si el orgullo, el ego, el miedo o la ira nublan tus palabras, honra el silencio. No interrumpas la belleza sagrada del silencio con ruidos que no nacen del amor. Porque a veces, amigo mío, la más alta sabiduría es simplemente permanecer en silencio.
Solo las palabras que nacen desde la tranquilidad y la naturalidad tienen el poder de enriquecer el mundo. No toda palabra construye. Solo aquella que brota de un corazón sereno deja una huella verdadera. El silencio, lejos de ser cobardía, puede ser prudencia. Y muchas veces, la más alta expresión de inteligencia. Saber callar en el momento oportuno. Es tan valioso como saber hablar con el alma. Quien permanece conscientemente en el silencio. Fluye de manera natural con la vida. Si paseas, pasea. Si cocinas, cocina. Si comes, come. Si ves televisión, ve televisión. Si lees, lee. Si escribes, escribe. Si meditas, medita. Si estás tumbado, permanece presente en esa quietud. Porque en el silencio de cada acto se revela la verdad. Cada uno de nosotros tiene la libertad de invitar al silencio a su vida. De apartar, poco a poco, el ruido que nos rodea. Para saber estar en compañía. Primero, debemos aprender a disfrutar de la soledad. Para saber escuchar. Primero, debemos aprender a callar. El primer paso hacia la verdadera escucha es el silencio. Si no puedes estar en paz contigo mismo, ¿cómo podrías proyectar paz en presencia de otros? Recuerda, las personas pueden tergiversar tus palabras, pero no pueden tergiversar tu silencio. Por eso, ante ciertas situaciones y ciertas personas, el silencio es la respuesta más sabia. Para no sentirte incómodo ante los demás, primero debes aprender a sentirte cómodo contigo mismo, tanto en la soledad como en el silencio. Porque solo quien se reconcilia con su propio ser puede abrazar al mundo con verdad. Permanecer en silencio nos lleva a profundizar en nosotros mismos. Nos enseña a escucharnos con claridad, a reconocer la inconsciencia cuando aparece y a atravesarla hasta llegar a la comprensión verdadera. La mente teme al silencio. Teme la quietud y la aceptación profunda. Porque en ese espacio, ella no puede sobrevivir. Prefiere el apego al sufrimiento, al ruido, a la agitación, para mantenerse activa y atrapada en el tiempo. La soledad y el silencio son grandes comunicadores. Son intensos, beneficiosos, verdaderos. Pero la mente los rechaza. Porque frente a ellos se siente desnuda, incómoda y expuesta. El silencio habla. Si aprendes a permanecer en silencio, descubrirás que todo se vuelve más intenso, más real. En el silencio, las cosas ocultas se revelan. Escuchas no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Cada instante, cada latido, cada mirada, te susurra verdades que antes pasaban desapercibidas. Para escuchar lo que está más allá de las palabras. Para percibir el mensaje envuelto en el manto de la verdad. Debes fluir en sintonía con el silencio. No imponerlo. No forzarlo. Solo permitirle ser. El silencio real no es simplemente callar los oídos, sino aquietar el bullicio de la mente. Si detienes tu río de palabras internas, podrás estar en paz, incluso rodeado de voces. Cuando el silencio brota de tu interior, el ruido exterior ya no te perturba. No surge la necesidad de hablar, porque no hay inquietud que te arrastre. Eres suficiente en tu propio ser. Yo permanezco en silencio durante gran parte del día. Y he descubierto que el silencio es la melodía más intensa y bella que existe. El silencio auténtico no se busca, no se impone, no se necesita. Simplemente llega. Las almas sabias observan todo en silencio, intentando comprender la esencia de cada cosa. Ven el mundo no con los ojos de la mente, sino con los ojos del corazón. Soy Jorge. Y quiero darte un consejo sencillo, que puedes probar si así lo deseas.
Antes de dormir, al despertar o en algún momento que elijas. Busca un espacio de silencio. Apaga los ruidos exteriores, lo más que puedas. Cierra los ojos. Concéntrate solo en tu respiración. Inspira profunda y lentamente por la nariz. Expira de forma suave, vaciando el cuerpo de tensiones. Continúa así, hasta que sientas el cuerpo y la mente relajarse. Hasta que el silencio interno te abrace suavemente. Una mente meditativa es una mente silenciosa. Cuando el pensamiento cesa. Cuando las imágenes, las palabras y las expectativas se disuelven. Nace una nueva dimensión. La mente espiritual. Yo, solo tengo un confidente. El silencio de la noche. El silencio. Es el templo, donde la conciencia habla. Gracias amigo mío. Gracias.